Pues mi charla es muy fácil en el sentido de que yo de lo que os voy a hablar es realmente es de ansiedad porque nos sirve para el confinamiento, pero creo que también nos sirve a rasgos generales. Y como ahora estamos saliendo del confinamiento, pues también hablaremos un poco de todo lo que está pasando y si tenemos preguntas, los que tengan niños o dejen de tener niños, porque están viendo cosas pues diferentes. A ver si yo lo estoy haciendo bien. ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? Perfecto. Clara me dice que ok. Vale. Bueno, yo os hago un poco de teoría y luego hablamos, si os parece, y me parece como más ameno si luego hablamos un poco todos y yo también me siento más enriquecida con todo lo que podáis explicarme vosotros. Explicaros que la ansiedad forma parte de nuestro sistema de supervivencia, que realmente es necesaria y realmente nos hace estar atentos. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona lo primero son los estímulos, nos ponemos a pensar, entonces vemos imágenes y emociones, ¿no? Yo siempre pongo, por ejemplo, una abuelita que vino una vez a consulta y que me dijo que yo le pregunté si había pasado hambre en la guerra y me dijo que no, que cruzó la carretera y se puso a sembrar patatas. Eso es ansiedad, o sea, el hecho de pensar que se va a poder quedar sin comer y que tenga un recurso de ver un trozo de tierra y sembrar patatas, eso lo haría la ansiedad. Por tanto, esa ansiedad es positiva, es funcional. Pero es verdad que a veces tenemos pensamientos que no son correctos, como que me va a dejar el marido, nunca más me van a dejar salir de mi casa, y ahí esto se me va a sensaciones corporales. Entonces la ansiedad lo que hace es que pone en alerta mi sistema. Entonces empezamos a tener palpitaciones, sudoración y inquietud. Es como que el cuerpo se pone en marcha para correr, ¿vale? Se pone en marcha para hacer cosas, porque la ansiedad siempre reclama movimiento. A partir de ahí, las sensaciones de nuevo me llevan a una interpretación como muy catastrófica de lo que pueda ser. Por ejemplo, si yo pensase que nunca más voy a salir de casa, pues pensaría que a lo mejor la luz, pues tampoco llegará un momento que no tendré luz, no me dejan salir de casa, pero no tengo luz. Y ahí la ansiedad, y volvemos. Entonces, siempre esto es un ciclo que nos vamos retroalimentando de alguna manera. Y la manera de poderlo parar es entenderlo. O sea, lo primero que tenemos que entender es que son nuestros pensamientos, que son muy poderosos, o nuestra emoción. A veces los pensamientos van tan rápidos o van desde el subconsciente que nos llevan directamente a la emoción física, que es lo que podemos sentir cuando nos sentimos mal, ¿vale? Entonces, es muy importante poder entender que lo que estamos sintiendo es algo que estamos provocando nosotros. Cuando se nos va de madre, somos nosotros los que estamos teniendo es el pensamiento que no nos está ayudando. Por tanto, también tendremos que entender que el miedo y la ansiedad es parte del instinto de supervivencia. Si yo no tuviera miedo, metería las manos en el fuego y me quemaría. O sea, yo tengo que tener miedo a quemarme, yo tengo que saberlo. Y hay veces que lo sé y otras veces es por aprendizaje. Dentro del aprendizaje está el que yo me caigo y yo sé que me puedo hacer daño, y esto lo he ido aprendiendo con el tiempo. Y también hay aprendizajes que vienen dados y miedos que vienen dados por nuestros mayores cuando éramos chiquitos y no nos habíamos dado cuenta, aquello de ves con cuidado, no hagas eso, te vas a caer, o vete con cuidado con esta persona, o resulta que la gente rubia es mala. Entonces son cosas que nos van metiendo y que lo hacen por educarnos socialmente, incluso, ¿no? Los políticos o lo que puedan decir, y entonces ahí es cuando se nos activan las defensas siempre para la supervivencia. Y una cosa que tenemos que aceptar es que el sufrimiento es inherente en el ser humano. Creo que esto lo he escrito luego en otra diapositiva otra vez porque es muy cierto. Sufrir vamos a sufrir, siempre. Otra cosa es cómo nos tomemos el sufrimiento. Yo, si quiero perder peso, es un ejemplo muy básico, podré sufrir porque estoy a dieta, pero también sufro si engordo. Entonces, el sufrimiento está en un lado o en el otro. Pero no es malo el sufrimiento, simplemente hay que saber tomárselo como lo que es, parte de nuestros sistemas y mecanismos de supervivencia y de atención. ¿Qué podemos hacer también? Pues buscar la oportunidad, es decir, afrontar la situación. Por tanto, siempre que el vaso esté medio lleno,
o medio vacío, también, yo soy de las de medio lleno, también sabremos que hay otra parte. Puede que nos cueste verla, pero también existe. Es lo que la gente llama la resiliencia. La resiliencia es una palabra que viene de la física que habla de que un objeto llevado a presiones máximas consigue cambiar para resistir, para no morir. Entonces, es una palabra que se usa mucho ahora en psicología. De lo que nos habla es que los cambios nos van a cambiar, nunca mejor dicho, las situaciones nos van a llevar a cambios y en nosotros está el poder ver la parte medio llena. A veces es muy complicado. Podemos hablar de una muerte, la muerte de mi madre, por ejemplo, en la cual yo no quiero que se muera mi madre, de ninguna de las maneras, pero es cierto que eso me hace ser de otra manera. Y si me observo, puedo ver la parte buena que tiene lo que es la muerte de mi madre, como el duelo, el dolor por el que he transitado, por el sufrimiento por el que he transitado, ha podido cambiarme y me ha hecho pues ver cosas mejores o convertirme en mejor madre o cualquier cosa, ¿vale? Pero siempre buscando la oportunidad, buscando que, aunque sea catastrofista, aunque sea terrible, ¿qué tiene de bueno, no? Para manejar esta interpretación catastrófica a la que nos lleva la ansiedad, porque es muy rápida, tenemos que saber identificar nuestros pensamientos y tenemos que saber que la ansiedad es muy lista, nos va a llevar siempre al peor escenario, porque lo que quiere la ansiedad es que sobrevivamos. Si el peor escenario es que no voy a tener pan, no va a pasar nada, pero si me dice es que no vas a tener nada para comer, me va a hacer sembrar patatas, ¿vale? Por tanto, tenemos que saber que la interpretación de la ansiedad siempre va a ser irse a lo peor, el pensamiento se ve a lo peor, pero porque realmente nuestro imaginario necesita irse a lo peor para sobrevivir. También tenemos que decirnos y saber decirnos, en el caso en el confinamiento, yo no puedo estar encerrado, porque no es real que no puedas estar encerrado o no es real que no sepas hacer esto. Yo no quiero estar encerrado y yo no sé hacer esto en este momento, pero tengo que tener recursos para saber cuál es mi aprendizaje. Tengo que saber pedir ayuda, cuán importante es saber pedir ayuda. Otra manera, cuando estamos muy en bucle con los pensamientos, es la parada de pensamiento. La parada de pensamiento es una técnica, como otra cualquiera, en la cual hay que decir basta, pero hay que decirlo en voz alta. Hay que decir basta y hay que pegar una palmada, hacer un chasquido, cualquier cosa. Cuanta más canales de comunicación meta en el basta, más fácil será. Por tanto, siempre que pueda oírlo, mejor, y si puedo tocar o actuar de alguna manera, también mejor. Evitar los ISIS, porque los ISIS tienen que ver con el ¿y si yo ahora hiciera esto? ¿O ¿y si se cayera el cielo? El ISI es ansiedad pura. El ISI está haciendo trabajar más a la ansiedad, le está dando de comer. Estoy creando más escenarios dentro de los escenarios catastrofistas que ya tengo. Por tanto, también los tengo que parar. Si yo me doy cuenta que estoy en un y si pasará esto, y si pasará lo otro, lo que estoy haciendo es que estoy viendo claramente lo que está haciendo la ansiedad. Está poniendo todos los escenarios posibles. Por tanto, los paramos y respiramos. Evitamos los términos generalistas como todo, nada, siempre o nunca, porque eso es lo que entiende el cerebro. Si yo digo, es que siempre está mi padre enfadado o siempre los políticos nos tienen manipulados. El cerebro entiende eso, que es siempre. No, no es siempre, es a veces. La mayoría de las veces, pero nunca es siempre. Es muy difícil que sea siempre. Es que, a ver, yo no siempre quiero a la persona de la misma manera, o yo no siempre estoy triste. Es que siempre me haces enfadar, tampoco. O siempre pasa lo mismo, tampoco. Tenemos que saber que es la interpretación de los hechos lo que nos lleva a la ansiedad, ¿vale? O sea, si yo tengo creada una... Basamos los hechos en lo que ya tenemos anteriormente. Si a mí viene alguien y me levanta la mano y resulta que a mí me han pegado muchas veces, yo voy a interpretar ese levantar la mano como que me quieren pegar.
Ahora bien, puede ser que hayan levantado la mano para espantarme un bicho que tenía delante y que yo no he visto. Pero mi interpretación de los hechos es lo que me lleva a crear los escenarios más terribles. Si yo considero que el gobierno que tenemos es un inútil y lo ha hecho todo muy mal y que la crisis del 2008 nos llevó a la ruina, por ejemplo, y el país fue terrible, voy con ese aprendizaje a lo que está haciendo ahora el gobierno. No lo estoy mirando desde cero. Por tanto, tenemos que ver que la interpretación es clave en nuestra manera de ver el mundo, ¿no? También para la ansiedad, pues el azúcar no es bueno y el café tampoco. Y el alcohol nos embota. Entonces, cuanto mejor sea la alimentación y más verde sea, aunque suene mal, nos va a ayudar porque el azúcar son cosas que hacen que se acelere todo el metabolismo o los hidratos. Entonces, la sensación me puede llevar a confundir una sensación con otra, ¿no? Cuán típico es una persona obesa que lo que tiene es ansiedad, pero como lo siente en el estómago, piensa que tiene hambre, confunde una cosa con otra y come porque realmente siente que tiene hambre cuando lo está confundiendo con la ansiedad, porque es un hormigueo cerca del estómago. ¿Sí? Y luego cuidarnos, el hacer que nos sentirnos útiles nos va a ayudar, el sentir que estamos haciendo cosas, que nos preocupamos por nosotros mismos, marcarnos unas pautas, nos van a ayudar muchísimo. Ahora ya nos encontramos en un momento que ya no hay tanto confinamiento, que ya no es tanto la ansiedad y que sí está, pero ya no es la ansiedad de la incertidumbre de qué va a pasar o qué va a dejar de pasar. Nos han explicado qué va a pasar en las fases. La sensación de control de las fases nos da seguridad, pero tenemos que saber que es una falsa seguridad. La ansiedad lo que quiere es controlar. Y si pensamos que dentro de 15 días nos vamos a ir de bares, pensamos que estamos controlando. Tenemos que saber que realmente no sabemos. No sabemos qué va a pasar dentro de 15 días. Es muy importante aceptar que aunque tengamos las ideas claras, las cosas pueden cambiar siempre. Yo pensaba que estaría ahora estaría volviendo de Lisboa, tenía mis billetes y mi Airbnb cogido y estoy aquí en casa. Entonces, claro que yo lo tenía clarísimo que me iba a Lisboa, pues no tan claro, se queda para el año que viene o tal vez nunca llegue. Por tanto, ¿qué nos puede pasar también cuando nos dicen que ya podemos salir de casa? A ver, hay mucha gente que ha sido absolutamente feliz en su casa y que ha sido absolutamente feliz con su familia. ¿Qué nos puede pasar desde ahí? Tener miedo, porque hay una parte de sensación de seguridad en casa que se nos ha creado socialmente y puede hacer que tengamos mucho miedo. Que tengamos, por ejemplo, mucha obsesión a que si salimos nos vamos a contagiar. El otro día colgaron un vídeo de una niña que decía, no quiero salir, que hay virus, que hay virus. Esto que a la madre le hizo mucha gracia y que lo colgó en internet es realmente peligroso. Porque ¿qué pasa? Si nos hemos estado contando que por estar en casa no nos íbamos a morir, eso no es cierto, porque algún día nos moriremos. No sabemos de qué, pero lo que tenemos que saber es que todos vamos hacia la muerte. Y está bien, y forma parte de la vida. Que no queramos cogerlo de una manera o no queramos cogerlo de otra, pero tenemos miedo, nos da miedo. Esto por una parte, obsesión del contagio. También podemos sentir mucha apatía, estar muy flojitos, que realmente los paseos que nos están dejando hacer de una hora nos cueste salir. A mí esto me está pasando. Me está pasando que si yo estaba en pleno confinamiento, bailando todos los días y haciendo mi pilates todos los días, llevo una semana que estoy muy agotada, ¿vale? Entonces yo tengo que ser consciente de lo que me está pasando. Puedo estar desorganizada, puede que el tiempo no me dé, porque como estoy apática, como estoy con miedo, pues los tiempos no me rentan igual que me rentaban antes. Y luego una cosa que yo he aprendido desde el confinamiento ha sido el síndrome de la cabaña, que me ha encantado porque es un síndrome que nosotros no conocemos, es muy de Estados Unidos y se le llama el síndrome de la cabaña. Me hace pensar en la película 7 novias para 7 hermanos, porque tiene que ver con esas cabañas que estaban confinadas en la nieve durante todo el invierno y hasta que no había el deshielo, tú no bajabas al pueblo
a sociabilizarte otra vez, ¿no? Entonces, el estar en casa, el sentirse a resguardo y el sentirse calentito, pues esa imagen que tenemos todos de la montaña con la chimenea en marcha y rodeada de nieve, puede convertirse en un problema que nos puede llevar a la agorafobia. Pero es que la agorafobia no deja de ser ansiedad. La agorafobia es miedo a salir fuera, miedo a lo que me espera fuera, porque tengo la falsa sensación de que en casa lo tengo todo controlado. En casa tengo controlado lo de casa. La agorafobia es a muchos niveles. La agorafobia no es solo lo que vemos en las películas, no es no puedo salir de casa, puede ser no puedo salir del pueblo o puede ser no llego a la ciudad porque siento que no controlo, porque se me hace muy grande. Entonces, toda esa parte está el tema de, es como el descubrimiento, ¿no? Es hacia dónde voy. O lo miro con curiosidad o lo miro con normalidad, pero también tengo derecho a mirarlo con miedo. Cuando hay tanto juicio de si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si nos estamos poniendo la mascarilla, si es que a 2 metros, si es que qué vergüenza, si es que parece mentira, todo eso es miedo. Toda crítica social tiene que ver con el miedo. Desde ese lugar, ¿qué podemos hacer? Tenemos que salir de casa, pues eso supone salir del círculo de seguridad que nos hemos creado mentalmente. Es lo mismo que salir de la zona de confort. ¿Cuántas veces nos dicen, hay que salir de la zona de confort? Yo siempre digo que no hay que salir de la zona de confort si la tienes bien amueblada y te gusta, ¿vale? Pero también es cierto que sí que hay que salir de casa, aunque nos cueste. Con los chavales, hay chavales que están tan felices de estar en su casa con sus padres que no tienen ninguna intención de salir. Entonces hay que ayudarles a salir, hay que decir, vamos a dar un paseo, ya no porque te dejen a ti, que realmente la norma dice, pueden salir los niños. No, no, saca a papá, que papá o mamá tienen que salir. Volver a rutinas y hay que irlas cambiando poco a poco. Pues si hay que salir una horita, pues se sale y se sale siempre pues más o menos o por la mañana o por la tarde. Mejor aprovechar la luz solar porque nos da energía. Cierto es que según la zona donde viváis, yo que soy de Mallorca, yo al mediodía no se puede salir porque estamos achicharrados ya. Entonces dependerá mucho. Sociabilizarse, pero sociabilizarse desde el amor y desde el respeto. Los Zooms han sido maravillosos y lo siguen siendo, pero tenemos que poder volver a conectar con la gente, volver a ser educados, volver a hablarles, sonreír, aunque llevemos la mascarilla puesta, la sonrisa se ve en los ojos. Entonces, volver a decir buenos días y buenas tardes. Poner conciencia y no correr. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que saber qué está pasando, saber que no estamos cómodos. No pasa nada, forma parte. Ese sería un pequeño sufrimiento del que hablábamos antes. Y tener un afrontamiento positivo, volver al vaso medio lleno, el poder decir, bueno, tengo miedo y lo camino y lo hago. Y lo que ayuda muchísimo es el mindfulness, muy moderno y con muchísimos cursos online que funcionan muy bien. Yo hice uno que a mí me encantó y me ayuda muchísimo. Pero sobre todo se trata de respirar. Tanto en iOS como en Android hay aplicaciones que pones Breathe, de respirar en inglés, y te dan unas pautas de respiración. Entonces, el que tú lleves un ritmo en la respiración es como una rutina, pero a veces disparamos la respiración y la respiración nos lleva otra vez a la emoción corporal. Y una de las maneras más poderosas de poder relajar eso es la respiración. Por tanto, también es muy importante. Y poco más, o sea, era explicaros esto, explicaros un poquito la ansiedad, entender dónde estamos y saber cómo hacerlo, ¿no? Y también era también un espacio para que vosotros pudierais hablar y pudierais preguntar y pudierais resolver dudas que tengáis con respecto a vosotros o con respecto a lo que sea. Así que os dejo paso a vosotros.